¿Nos puedes decir, Viri, cuál la importancia del papel que juega la familia dentro de un programa de rehabilitación o un tratamiento de rehabilitación del usuario como tal? Sí, claro. Pues para empezar es importante mencionar que yo creo que todos los centros de rehabilitación deberían de incluir a la familia y enfocarse en un entorno completo, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente se enfocan muchos en lo que es la recuperación del adicto, del usuario. Pero muchos creen que al final del día el usuario está mal porque quiere estar mal o porque sigue siendo un tabú esto que se toma como que es una enfermedad. Entonces, a la familia le es muy difícil entender que realmente esto es una enfermedad, ¿no? Por eso es que es importante que cuando uno entra en un centro de rehabilitación, en un programa, en un tratamiento, pues la familia esté involucrada. No solo el hecho de venir y firmar como responsable, sino que el hecho de estar presente y al estar presente es el resolver los problemas que también tiene uno como familia, porque al final del día entendemos con el paso de este tiempo que hemos estado aquí en el WEI que el problema de un usuario es el entorno en el que él se desenvuelve, ¿no? Entonces la familia obviamente está dentro de ese entorno. ¿Y qué pasa cuando la familia no asume sus responsabilidades? La familia tenemos muchos problemas, ¿no? O sea, también nosotros como familiares tenemos infinidad de problemas que nosotros muchas veces no sabemos cómo sacarlo o no tenemos pues esa facilidad a lo mejor de acudir con un terapeuta o de estar yendo a un grupo de rehabilitación porque creemos la familia que nosotros no tenemos ningún problema cuando realmente yo creo que Parte del problema. todo tiene un porqué y el hecho de que yo me relacione con un usuario tiene un porqué y eso viene desde, a lo mejor desde mi infancia, ¿no? El por qué yo estoy relacionando o estoy atrayendo este tipo de patrones. Pero eso yo solamente lo voy a saber hasta que tenga también un tratamiento. Okay. Entonces es importante que la familia esté presente para que la misma familia deshaga los nudos que uno tiene para poder ayudar al usuario. Okay. De otra manera es muy difícil. Por ejemplo, ¿de qué manera se hace la incorporación de la familia en un tratamiento? O sea, ¿cómo es que sí se tiene que complementar, como lo dices, dentro de la recuperación, pero cómo se incorpora me refiero al trabajo, o cómo debería incorporarse a la familia en el trabajo de la rehabilitación del usuario? Pues en primera entender al usuario el por qué es una enfermedad, ¿no? Por qué son los comportamientos de ellos para nosotros como familiares saber de qué manera tratarlos, ¿no? En segunda, eh, obviamente adentrarse a las pláticas de la familia, existe el grupo que es Al-Anon, la cual muchos lo conocen pero no lo hacen o no se llevan a cabo las pláticas. Entonces, si tú te O sea, la das NON es como un doble A para la un familia. grupo en el que la familia codependiente del usuario trabaja sus problemas. Sí, pero para empezar, si tú le dices a la familia que es codependiente, la familia te va a decir que no lo es. Entonces, esas pláticas precisamente dentro de un tratamiento de rehabilitación debe de haber pláticas para la familia, que son que precisamente es hacerles entender que ellos también son parte del problema del usuario y que ellos también tienen enfermedades como lo acabas de mencionar, que es la codependencia. Si tú llegas y le dices a una familia, tú eres codependiente, te van a decir que no, que ellos no tienen ningún problema. Cuando es a través de un tratamiento, que tú les vas dando la explicación y les vas desglosando el por qué el usuario se comporta de esa manera y el por qué tú también tienes esas reacciones ante los comportamientos de ellos, es como se va entendiendo la problemática de un entorno. Entonces es complicado porque si al usuario tienes que ayudarlo a que haga conciencia de que tiene una enfermedad,
también a la familia, ¿no? Es decir, a la familia no es que se les tenga que convencer, ellos tienen que estar conscientes de que comparten la vida o su tiempo con una persona que está enferma, ¿no? O sea, tienen que considerarlo como eso, están tratando con un enfermo y como tal tiene que ser tratado como tal, ¿no? A lo mejor no como hermano, como hijo, como esposo, sino como un enfermo en esa condición, ¿no? Entonces, eh, pero la familia también tiene problemas, ¿no? La familia a través de esa enfermedad o esa condición del usuario va generando una dependencia hacia él, es decir, enferma. Claro. Entonces, lo que tú dices es lo primero que se tiene que hacer para integrar a la familia dentro de un tratamiento de rehabilitación del usuario es que ellos empiecen a trabajar con esa dependencia y a través de que ellos empiecen a trabajar con esa dependencia como familiares, van a poder beneficiar en su tratamiento de rehabilitación al usuario. Entonces tiene que llevar a la par, ¿no? Claro, pero yo también ahí difiero un poquito en el que tú mencionas que tenemos que tratarlos como enfermos. O sea, sí, es una enfermedad o una adicción, sí, sí lo sabemos, pero no es que justifiques o que digas, ay, lo voy a tratar como enfermito. O sea, no. A lo que voy es que al final del día, o bueno, ya sí te Claro. lo puede. Aquí pero no es importante comentarlo porque hablando de que a lo que yo me refiero con el hecho de tratar a una persona como lo que es, difícilmente puedes tratar a una persona hablando de un familiar si está presente el vínculo, ¿no? Es mi hijo, pobrecito de mi hijo, es que mi hijo esto, y es que sí. Mi hijo roba, es que mi hijo se droga, es que mi hijo me deja sin mi quincena, es que mi hijo me hace tantas cosas, ¿no? En ese contexto yo creo que no hay ninguna justificación, más bien en el hecho de que eres una persona enferma y como enfermo yo no te puedo tratar como mi hijo, en ese sentido, porque si yo no rompo ese vínculo que me une como madre a hijo, pues nunca lo voy a ayudar, porque lo voy a justificar, porque le voy a dar, aunque le esté dando y se esté acelerando su muerte en el caso que yo le consiga para la sustancia, que le permita tantas cosas, no. Pero sí se tiene que, el hecho de referirme a que se tiene que trabajar, a atender más bien, a tratar como un enfermo es eso, el que uno sea consciente de que hay cosas que yo no puedo hacer o darle a él, porque estoy propiciando que su condición vaya en aumento o vaya empeorando, pero la justificación, pues bueno, no, ahí sí, no podría, porque muchos lo toman así, ¿no? Muchos, es que estoy enfermo, es que está enfermo, pobrecito, tráele su alcohol, no, pobrecito, no puede salir, mejor que consuma aquí, ¿cómo lo voy a encerrar, pobrecito? ¿Qué tal si le hacen algo, no? O sea, esa justificación te refieres, yo creo que sí, ahí sí coincidimos. Sí, y aparte, o sea, hay un dicho que dicen, la mejor manera de ayudar es no ayudar. ¿A qué te refieres? Lo que acabas de decir, mucha familia, muchas esposas o madres piensan que porque les permitan consumir dentro de la casa es una ayuda, ¿no? Yo prefiero que consuma dentro de la casa a que esté en la calle sin que yo sepa dónde está, o a que esté en la calle tirado, o a que le pase algo o haga algo. Eso es lo peor que puedes hacer, y mucha gente hoy en día lo vemos así, ¿no? Que viene la gente y te dice, es que yo prefiero, casi no toma, y cuando toma está en la casa. O sea, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ahí la familia se vuelve, es lo que te digo, se vuelve parte del problema, y ahí la familia cree que está haciendo un bien por ayudar a su familia. Porque lo desconoce, ¿no? De cierta manera. Entonces, lo desconoce. Mucha gente le tiene también miedo a meter a sus usuarios o a sus hijos, a sus familiares, a un centro de rehabilitación, porque desafortunadamente hay muchos casos donde en vez de que les ayuden, pues salen peor, ¿no? O sea, salen más resentidos, o sea, no trabajan lo que tienen que trabajar. Entonces, ahí, en vez de ayudar, pues se vuelve todavía un problema más, porque la familia agarra más recelo, más resentimiento, al igual que el usuario. Entonces, realmente es lo que te decía, yo no coincido en el que, bueno, ya me lo aclaraste, de cómo tratarlo como un enfermo, pero pues sí, la familia tiene que tomar conciencia que para poder ayudar no es darles todo, es hacerte cargo tú de tu propio problema, porque tú no puedes cambiar al otro. Es triste y duele mucho y es muy difícil, pero tú no puedes cambiar a la otra persona. Pues cada quien tiene que trabajar lo suyo.
En un tratamiento, para que sea funcional o para que pueda dar un buen resultado, cada quien tiene que ser independiente en su recuperación. ¿Por qué? Porque yo como familia tengo que sanar lo que yo traigo y tú como usuario tienes que sanar lo que tú traes. De la manera en la que los dos estemos sanos, es como nos vamos a poder complementar. Pero si al final del día yo como familiar llego y dejo a mi usuario en un centro de rehabilitación para que sane, lo arreglen o muchos te dicen, aquí te lo dejo, vengo en 3 meses por él, ¿no? Y realmente no se hacen responsables. Mucha familia incluso les dices que tienen que venir a sus pláticas y siempre hay 1000 pretextos. Tengo trabajo, no puedo, ya salgo tarde, 1000 cosas. Pero también, así como se hacen el esfuerzo de venir y traer a su familiar, también deben de hacer ellos conciencia que es un compromiso que ellos tienen que hacer y darse una hora de su tiempo. No se les está pidiendo una hora diaria, sino una hora cada 8 días. ¿Para qué? Para que conozcan acerca de estos temas, que bien o mal los relacionan con ellos. Entonces, pues es un gran problema porque si para el usuario es complicado el reconocer su situación, ¿no? La enfermedad como tal es bien complicado reconocer que uno está enfermo, que necesita ayuda. Entonces, digo, porque ahí está el consumo, todas las actitudes y conductas que llegamos a tener durante el consumo, y es un problema. Sin embargo, para la familia, que a lo mejor no consume ninguna sustancia, pero está enferma, al final de cuentas, tiene ahí cuestiones que no están bien y que vuelven el ambiente un factor que predispone muchas veces al usuario a estar consumiendo, ¿no? Porque no es agradable, porque no es saludable. Entonces, es un reto, yo lo veo así, es un reto el que se pueda trabajar con la familia, porque normalmente tú le dices a la familia, ¿sabes qué? Oye, pues tú también tienes algunas cuestiones que, no, pues yo como no. No. O sea, yo no consumo, yo ni siquiera consumo. ¿Cómo me dice a mí que tengo un problema? Ni siquiera consumo drogas, ni sustancias, ni alcohol, ni fumo, ni mucho menos. El que tiene el problema es mi hijo, es mi esposo, es mi hermano. Entonces, es una cuestión bien difícil el que la familia, a través de ese proceso, vaya adquiriendo esa información y sobre todo que tenga esa actitud a través de que haga conciencia, ¿no? De que ellos también tienen problemas y como uno tiene problemas, el otro tiene problemas, pues se vuelve un ambiente pues, complicado y sobre todo para el usuario que se avienta o está durante un proceso de 3 meses, 6 meses, 4, el tiempo que sea, sale y regresa al mismo ambiente, que es un factor importante en la rehabilitación del usuario, y llega a lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas veces la familia se pregunta, ¿y por qué nuevamente? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Pues porque las cosas no se han hecho de forma integral. Y entonces, un tratamiento de forma integral, perdón, es incluir a la familia. Para la familia, yo creo que para la familia es todavía más difícil que para el usuario, porque para el usuario, como sea, tú, como me lo comentas, si para el usuario es difícil aceptar que tienes un problema, aún con la droga en mano, es difícil. Para la familia que no tenemos droga en mano es más difícil. ¿Por qué? Porque dices, yo no tengo el problema, o sea, el problema es él, ¿no? Y nosotros siempre nos la pasamos justificando, y a lo mejor está mal, o no es que está mal, pero pues la familia como tal, nosotros siempre nos la pasamos, es que él, es que me hizo, es que, pero realmente cuando haces una introspección, ¿qué hiciste tú? Eso es lo más difícil y eso no cualquiera lo puede hacer. Yo creo que como todos huimos del volver a vivir ciertas situaciones que en algún momento nos afectaron, ¿no? Entonces, cuando la familia aprende esta problemática que es en común y sobre todo que busca la ayuda, yo te repito, la ayuda tiene que ser pues individual, independiente. El hecho de que se incluya la familia es para que la familia sane lo que tenga que sanar. ¿Para qué? Para que cuando el usuario salga, obviamente no regrese al mismo círculo, sino que, y es un proceso que al igual que el usuario, es día a día, ¿no? Y no es un proceso de 3 meses, es un proceso súbito. Exactamente, que lleva mucho. Ok, entonces, a ver, son dos cosas. Una es el que la familia, que posiblemente sí hay mucha razón en eso, porque
Muchos de las heridas que tenemos los usuarios, ¿no? Fueron generadas a través de la niñez o de la adolescencia y que se incluyó a la familia, el vínculo primario, ¿no? Entonces, no es que sean responsables, sin embargo, de alguna manera se estuvo presente y se permitieron o no se permitieron cosas como haya sido, o sea, son parte de, ¿no? Esa es una. Es decir, la familia tiene como tal la madre o el padre tiene sus problemas personales, ¿no? Esa es una que tiene que arreglar. Y la otra es, a través de la información, de la terapia, de las pláticas familiares, que se vaya en el acompañamiento del usuario, la persona, el familiar, va aprendiendo a cómo tratar al usuario. Entonces son dos cosas que hay que considerar que son importantes. Una, Y es que, el que la familia pueda estar bien como individuo, parte del usuario, y la otra es que pueda apoyarlo para que él se mantenga en un ambiente saludable, ¿no? salud. Y sobre todo es que en estos procesos de rehabilitación a la familia les enseñan a poner límites, porque desafortunadamente los límites se pierden cuando tomas lo que comentábamos en un principio, que dices, es que es mi hijo, ¿cómo le voy a decir que no? ¿No? Yo, y como madre, pues también, o como padre, pues traes mucha culpa. Entonces, al momento de traer esa culpa, la mejor manera, o uno como familia dice, pues es que yo le hice daño, ¿no? O yo le grité. Como que pagas un sentimiento de culpa, entonces eso que no dices, existe, ¿no? pues para no, ya no le puedo decir que no, ¿no? Si ya lo dañé tanto ahorita, la mejor manera es ayudarlo de esta manera, o sea, no sé, lo voy a dejar que consuma aquí porque pues pobrecito, ¿no? ¿Qué va a pensar? O sea, uno como padre va cargando tanta culpa que crees que los estás ayudando de cierta manera y los estás empeorando, porque en el centro de rehabilitación, volvemos a lo mismo, cuando es integral, pues la familia tiene que aprender sobre todo a poner límites. Y el límite es también para uno mismo. Te pongo este límite, mi límite es hasta aquí porque es lo más sano. Es muy difícil poner límites cuando ya también traes pues un antecedente de tantos años permitiéndole tantas cosas. Que cuando tú le pones un límite, tanto para ti como para el usuario es complicado. Pero eso es lo que les enseñan o lo que en teoría deberían de aprender en una recuperación integral, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro y práctico de cómo la familia tiene mucho que ver en la rehabilitación del usuario. Es decir, los problemas que tiene la familia, a través de ellos, el sentimiento de culpa, pues permite que él haga ciertas cosas. Entonces, ahí te das cuenta que los dos están mal. O sea, la familia está mal con los problemas que tiene, con esos sentimientos de culpa por no haber dado, por no haber hecho, por no haber estado, y que el día de hoy se une a esa situación y se lo permite todo, ¿no? Sí, pero también, o sea, no por el hecho de que uno, o sea, uno como familiar, no por el hecho de cómo lo pasaste o cómo le permitiste o cómo lo trataste en el pasado que estás cargando tu culpa, no por eso quiere decir que tú eres el culpable, ¿no? Y la familia muchas veces se siente culpable de, ¿por qué? Porque a través del usuario, el usuario ¿qué hace? Culpa a la familia, culpa a todo mundo. ¿Para qué? Para justificar su enfermedad. Pero no se trata de buscar culpables, no, porque al final del día cada quien es dueño y decide cómo vivir su vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, no puede decir, pues es que mi mamá me pegaba, o mi mamá me maltrataba, o mi mamá no estaba en la casa, mi mamá se iba con otras personas X, por eso yo consumo. No, la familia tampoco es culpable, nadie, y bien dicen, yo no lo causé, yo no lo curo, yo no soy culpable. ¿Por qué? Porque también la familia tiene que dejar de sentir esa culpa para poder ayudar. Si tú estás cargando esa culpa, no vas a poder ayudar. ¿Por qué? Porque todo lo que la persona, el usuario, se vuelve manipulador también. Cuando viene el usuario y te reclama, es que tú me dejaste o es que tú me hiciste, ya no hay pues una recuperación como tal, porque volvemos a lo mismo, se vuelve a hacer un círculo vicioso. Entonces, es importante que la familia sepa que ella no es la culpable de que el usuario consuma. O sea, nadie es el culpable de que el usuario consuma. Pero sí es importante que la familia tome un tratamiento ¿para qué? Para que la recuperación sea sana y sea integral. Porque no nada más es él sana y yo no. Tenemos que sanar los dos. Aunque cada quien con su capa, ¿no? O sea, sus consecuencias de cada quien.
Pero digo, la familia no es... Sí vemos que es importante la recuperación de la familia para la recuperación del usuario, pero no es la culpable de que el usuario esté mal. No sé si me explico ahí. Sí, no es que lo sea, o sea, a lo que voy es que las situaciones se fueron desarrollando durante hablando del usuario, durante el proceso de crecimiento, ¿no? Sin embargo, no es que se busque culpables, ¿no? O sea, cada quien lo percibe como de la manera en que quiera percibirlo, ¿no? Sin embargo, es parte de, o sea, lo que voy es que sí, el usuario justifica con las culpas el comportamiento y el seguir consumiendo. Eso es lo que normalmente no es lo que se debe de hacer, claro que no se debe de hacer, porque al final de cuentas, él decidió hacerlo o no hacerlo, independientemente de lo que hayas vivido. O sea, tú decides el día de hoy seguir viviendo con ese pasado que te sigue atormentando, o cambiarlo, ¿no? La familia igual. Entonces, cada quien tiene su conflicto, a lo mejor se generó en la misma situación, juntos, separados, como sea, pero de esa manera es como se tiene que trabajar. Individual, la familia, el usuario, familia, y al final un acompañamiento los dos. ¿Para qué? Para que cuando regrese el usuario a casa, en el caso de que así sea, pueda haber un ambiente de tranquilidad. Entonces, sí, eso es evidente y es normal. Entonces, ya para acabar, es importante entonces que se incluya sí o sí en un tratamiento de rehabilitación a la familia para que el usuario, además de que esté o regrese o pueda estar en un ambiente favorable para él, y de esa manera también pueda compartir y ser ayudado con la familia. Porque al final de cuentas, a lo mejor ya no regresas al núcleo familiar, pero van a estar ahí. Y muchas veces el usuario sigue necesitando de la familia, a lo mejor no económicamente, simplemente el ser escuchado o el platicar o el conversar o el compartir. Entonces, esos vínculos pues no se van a romper, sin embargo, sí tienen que ser favorables para la familia, tanto de forma individual para la familia, como para el acompañamiento del usuario. Del usuario. Sí, es correcto. O sea, cada quien tiene que hacerse cargo de su propia problemática, ¿no? Okay. Entonces, porque al final del día la familia, como lo comentas, a lo mejor el usuario no regresa con la familia, pero y la familia tiene que tomar ese tratamiento, esa terapia o recuperación, porque al final del día la familia tiene que estar fuerte por si cae o no cae. Eso ya no te debe de mover a ti como familia. Claro, ya arreglaste tus problemas. Exactamente, entonces ya poner límites y decir, ok, o sea, existe la posibilidad de que a lo mejor el usuario después de un tratamiento de 3, 6 o un año regrese y algo le mueva y vuelva a recaer. Pero eso ya no es, ya no depende de nosotros, ya depende del usuario. Sí, pero lo lograste. Entonces, a través de que trabajaste exactamente, ¿por qué? Porque como familia también muchas veces te digo... Con esa codependencia, ¿no? Trabajar con exactamente, con esa codependencia tratamos muchos años en el que es que si él está mal, yo estoy mal, no es cierto. Si él está mal, el que está mal es él. Okay. Entonces, sí es importante que la familia lleve un tratamiento a la par con ellos, ¿para qué? Para que conozcan su enfermedad de ellos y para conocer nuestra propia enfermedad. Okay. Bueno, pues te agradecemos mucho. Nada.